Estamos aquí para celebrar la cultura. Esto de los libros es una celebración de la cultura. Es cuando los que trabajamos los libros, que estamos en las catacumbas, en los antros, en los monasterios, ahí escribiendo, salimos a la calle y tenemos un momento de aparición y de dar cuentas y de celebrar. Bueno, hoy celebramos la presentación de un libro sobre las motivaciones humanas. Las motivaciones humanas, lo que nos empuja a vivir, a hacer cosas, lo que nos empuja a emprender tareas, cometidos varios, a veces peregrinos, a veces arriesgados, prácticos, a veces geniales, porque los seres humanos estamos todos un poco locos y todos somos un poco geniales. Lo que nos motiva a la humildad, a la grandeza, a las tonterías, a lo más bonito que puede tener el ser humano. También lo que nos impele a acercarnos unos a otros o no acercarnos unos a otros. Así que ya os podéis imaginar que las motivaciones, sabemos de ellas, pero sabemos poco, sobre todo de las propias. De las propias sabemos poco. Entonces, los profesionales que estamos en el mundo de estudiar el funcionamiento del psiquismo, esto de las motivaciones nos apasiona porque supone retos muy interesantes para entender, desentrañar, describir. Las motivaciones están ligadas unas a otras, están independientes, va cada una por libre. ¿Cómo es? El tema es muy interesante. Hace unos 15 años, una colega vino muy contenta, venía de Londres, me trajo un libro que se llamaba Attachment and Interaction. Un libro, por supuesto, escrito en Inglaterra, en inglés. Lo había escrito un tal doctor Marrone, que yo no conocía de nada. Y muy contenta me dijo, es un libro magnífico, lo tienes que traducir en tu editorial, lo tienes que publicar, este libro tiene que estar en nuestro medio hispanohablante. Yo me quedé con el libro, me pareció bastante interesante, debo decirlo, merecía la pena, pero había que traducirlo, cosa que es muy engorroso, muy costoso, muy complicado. Había que pagar los derechos al editor original y la editorial Simática, por sistema, es pobre porque edita libros muy bien hechos, muy técnicos, pero que les interesan a 8 o 9 personas. Entonces nunca salen las cuentas. Entonces yo muy amablemente le dije, mira, Jorgelina se llamaba, lo siento mucho, pero no, estoy desmotivado. Así que hay motivaciones negativas, son muy importantes. Y es muy importante el estudio de las desmotivaciones, porque muchas veces no podemos desengancharnos de algo, no sabemos manejar bien la desmotivación. Así que veis que es un tema también por negativa que tiene mucho interés. Ahora, resultó lo siguiente, unos días más tarde me sonó el teléfono en la consulta y para mi gran sorpresa me dijo, soy el doctor Marrone y le llamo desde mi consulta de Londres. Yo casi me levanté y me puse firmes porque nunca había recibido la llamada de un autor y desde tan lejos, y me preguntó, mire, si yo voy a Madrid, ¿usted me recibe? Y yo le dije, si usted viene a Madrid, yo le invito a cenar y nos conocemos y vamos a hablar. Y así lo hicimos, y entonces pasó algo muy interesante. A mí se me produjo una motivación de afecto, porque me encontré con un hombre enormemente valioso en el sentido humano, y luego le conocí más en el sentido profesional, y entonces ya me creció el interés y la motivación. Entonces le dije, vamos a hacer lo siguiente, mañana me vengo a tu hotel, papel y lápiz en mano, vamos a preparar tú y yo un libro nuevo que publiques en castellano, sin editores ingleses a los que haya que pagar nada, sin que haya que traducir nada, y sobre todo que sea un libro de introducción a la teoría del apego en castellano, porque la teoría del apego la ha desarrollado un profesional en Inglaterra, el doctor Bowlby, y aquí lo conocemos poco, incluso gente de la profesión. En esos momentos se conoce poco. Y así fue como la editorial Simática tuvo la motivación de publicar un libro al doctor Marrone, que luego se convirtió en una serie de obras sobre la teoría del apego, que también incluyó
participar en el desarrollo de la asociación profesional de los españoles en la teoría del apego, que se llama IANIA, International Attachment Network, Red Internacional del Apego Iberoamericana. Entonces también nos implicamos en esa tarea y finalmente hemos hecho un programa de docencia online, un programa de 10 cursos que se ha impartido a unos 350 alumnos en unos 10 o 12 países hispanohablantes, ¿sí? O sea que veis que la implicación y la motivación se ha ido diversificando. Y en este momento, en algunos medios profesionales, cuando yo digo, sí, yo trabajo en la editorial Simática, me dicen, la editorial del apego. Bueno, sí, pues bien, estupendo. Yo no voy a hablar del interior del libro, porque para eso tenemos a nuestro compañero que ahora voy a presentar. Y además el propio doctor Marrone hablará también, supongo, de lo que él ha metido dentro de este libro. Pero sí quiero dejar apuntadas algunas pocas cosas que nos sirvan para cuando luego organicemos un coloquio. En particular a los profesionales del mundo de la psicoterapia nos interesa mucho aclararnos, posicionarnos. Entonces sé que entre los colegas muchas veces nos preguntamos, bueno, la teoría del apego, ¿con qué se relaciona? Si veis, el subtítulo del libro es una lectura psicoanalítica. Es decisión del autor y en la editorial somos muy respetuosos de esas decisiones. Yo no sé si era necesario decir una lectura psicoanalítica. La pregunta que me hago ¿es tan necesario vincular la teoría del apego al psicoanálisis? Que parte del psicoanálisis es cierto, pero hoy no tiene una vigencia propia, no tiene una entidad propia, una estructura propia de características para definir el psiquismo, para definir las desviaciones del psiquismo, los trastornos, y no tiene un sistema de psicoterapia propio. Todo eso son preguntas, no son afirmaciones. Por otro lado, la relación entre la teoría del apego y el psicoanálisis es un tema que transcurre todo el rato en el libro, que es una tensión continua para un autor que, entre otras cosas, se está preguntando continuamente haciendo preguntas. Yo diría que el doctor Marrone, por suerte, se está haciendo preguntas continuamente. Entonces vincula la teoría del apego con otras disciplinas cercanas, la primera de las cuales el psicoanálisis, ¿no? Yo diría, para apuntar ideas que luego las podamos discutir, que hay diferencias claras entre la teoría del apego y el psicoanálisis. Por ejemplo, si hablamos de una tensión que se viene desarrollando desde los años 80 en el campo del psicoanálisis, desde un artículo muy importante de un psicoanalista que se llamaba Killingmo. Killingmo escribió sobre déficit o conflicto. Los trastornos de las personas se ocurren por déficit, o sea, porque cuando eran pequeños les pasó algo y entonces se han desarrollado de una forma deficiente su personalidad, o son trastornos por conflicto, donde el deseo que uno tiene choca con la censura, con la cultura, choca con que si doy salida a este deseo voy a ser criticado, mi autoestima va a caer o yo mismo no me lo voy a aceptar. Entonces se producen conflictos. Claro, cuando los trastornos se entienden que vienen por déficit, las terapias van a ser terapias que van a tratar de reconstruir lo que falta, como si fuera un tejido que tiene jirones que le faltan, entonces hay que zurcirlo, hay que cerrarlo, hay que coserlo, hay que remendarlo, hay que rellenar lo que falta. Pero cuando se entienden los conflictos, los trastornos como procedentes del conflicto, lo que hay que hacer es interpretar el inconsciente, para que el paciente se vaya dando cuenta de que ese conflicto que lo tiene tapado se vaya poniendo en palabras, vaya siendo elaborado y vaya habiendo un acuerdo entre las distintas instancias del psiquismo que se vayan poniendo de acuerdo. Entre esa tensión de entender los trastornos o las dificultades como déficit o como conflicto, la teoría del apego claramente se instala en el lado del déficit. Y a mí me parece muy bien, porque si ahora miramos el déficit y el conflicto con una perspectiva histórica,
Sabemos que Freud fue el gran desarrollador de la teoría del conflicto. Él seguía un concepto médico y el conflicto se acerca más a una definición médica, como un órgano entra en conflicto porque se ha obturado una vena, porque hay un desajuste de algún tipo. Claro que hay trastornos orgánicos por déficit, por supuesto, pero Freud estaba estudiando las dificultades que tiene el sujeto para relacionarse pulsionalmente con los demás objetos. Entonces entendía que eso daba lugar a conflictos. Incluso estudia la cultura como algo que genera conflicto, el malestar en la cultura. Pero a partir de Freud, y todo está en Freud en el origen, ha habido desarrollos que han ido, sobre todo en América y en Europa también, desarrollándose lo que se llaman las teorías intersubjetivas, el psicoanálisis relacional, y ahí hay que encuadrar a Bowlby y la teoría del apego. Bowlby, que era amigo de Konrad Lorenz, tiene un enfoque donde incluye la etología y se da cuenta de cómo los seres nacen y se vinculan de inmediato. Hay fenómenos de apego inmediato, eso se puede complicar. Entonces su teoría, que es muy evolutiva, se entiende mejor, creo yo. Vamos a ver después qué dice la autoridad aquí presente, pero yo diría más como una teoría del déficit. Por otro lado, para no extenderme, si miramos el concepto del inconsciente, la teoría del apego tiene en cuenta el concepto del inconsciente, pero no como las líneas psicoanalíticas estrictas lo entienden. En el psicoanálisis estructural, psicoanálisis francés, psicoanálisis de Lacan, psicoanálisis freudiano puro, el inconsciente es un concepto fuerte, un concepto que da lugar a la descripción del psiquismo. Mientras que en otros enfoques, como las psicoterapias relacionales, intersubjetivas, el inconsciente es un elemento más del psiquismo que hay que tener en cuenta, que sí que hay que desvelarlo, que hay que entenderlo, pero no tiene ese valor fundante de la estructuración psíquica. Si miramos, por ejemplo, la motivación, hay unas concepciones freudianas donde la motivación es bipolar, es decir, es de dos polos que se oponen. Por ejemplo, instintos de vida, instintos de muerte, fue la última organización que definió Freud. Pero las teorías que se han desarrollado después, psicoanálisis relacional y teorías posteriores, y también en la teoría del apego, no se plantea un sistema motivacional único. No se piensa que la sexualidad, que es el concepto freudiano fuerte, sea la motivación. Claro, la gente dice, pero qué tontería, la sexualidad, ¿cómo va a ser la motivación? Si me quiero comprar un coche azul o verde, ahí no tiene que ver la sexualidad. Claro, hay que entender qué quiere decir Freud, qué quiere decir el psicoanálisis cuando hablan de la sexualidad como motivador. Es un motivador fuerte porque es un motivador profundamente inconsciente, es como el fuego, como el volcán energético que va a dar lugar a todo el despliegue de motivaciones que se van a dar después en la vida normal. Ahora bien, cuando lo que hacemos no es esa mirada desde el fondo, digamos estructural, sino en las conductas, en el funcionamiento de la persona en el mundo, entonces ahí, claro, vemos que hay muchas motivaciones distintas y la teoría del apego se colocaría en ese lugar de distintas motivaciones. Yo creo que este es el centro, el cogollo del trabajo del doctor Marrone. Hace un estudio excelente de sistemas motivacionales y lo voy a dejar ahí porque si no le voy a quitar el lugar de la descripción a mi colega Diego. Bueno, yo no me quiero extender, solamente quiero decir algo y no como editor, lo quiero decir como profesional, como psicoanalista, como practicante de este arte. Agradezco que los libros de Mario Marrone estén escritos siempre cerca de la clínica. Están escritos teniendo en cuenta a pacientes en la mente.
No son libros escritos desde la erudición del aula, y eso se agradece, porque uno está entendiendo casos propios, casos clínicos, según va leyendo. Esa inmediatez, esa forma directa de hablar, de no leerse a sí mismo y pensando qué guapo soy y cuánto sé, como hacen algunos eruditos, digo, en el mundo académico, así hecho balones fuera. Eso es algo que se agradece, porque son libros que se leen muy bien, incluso público no profesional. Yo espero que aquí alguien que no sea de la profesión se lleve el libro, porque se puede leer muy bien y seguro que va a entender cosas y le va a interesar cosas, y seguro que luego va a llamar a algún terapeuta y le va a decir: quiero psicoanalizarme. O sea que muchas ventajas. Bueno, lo último que quiero decir también sobre la... Analizarme con alguien que entienda la teoría del apego. Sí, claro. Lo último que quiero deciros es que una motivación personal que tengo, como os decía antes, es afectiva. Mario Marrone es una gran persona y es un profesional libre. Escribe con libertad, no rinde pleitesías, no se somete. Eso quizás os parezca algo evidente, pero lamentablemente no es evidente, porque muchos libros están escritos para dorarle la píldora al jefe de la escuela o al jefe del grupo, o que me den pacientes, o que me faciliten dar unas clases o un seminario en la escuela. O sea, él no. Él escribe lo que siente, y cuando tiene que meterse con alguien, se mete con alguien. Lo hace para enseñar, lo hace con fines constructivos, pero habla claro. Igual que cuando algo le gusta, o a alguien le gusta, o una teoría le gusta, lo dice, y lo dice estupendamente, no se le caen los anillos. Entonces, esa libertad, esa frescura, esa inmediatez, esa sinceridad también es de agradecer. Yo me acuerdo del concepto de librepensador ilustrado, y diría, hay que actualizar ese concepto, que es un concepto del siglo XVIII o XIX. Hay que actualizarlo a hoy, y aquí tenemos un ejemplo de un librepensador ilustrado. Y lo dejo así, me quedo aquí. Quiero presentar al doctor Diego Figuera, que va a hablar a continuación, para hablar del contenido del libro y para hablar de lo que él quiera, que para eso estamos aquí. Es psiquiatra, es psicoterapeuta con formación en psicoterapia dinámica. Actualmente dirige el Hospital de Día Ponzano para primeros episodios psicóticos del Instituto de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Clínico San Carlos. Es coordinador de formación continuada y de la unidad docente de psicoterapia del mismo instituto. Fundador y director del Vínculo Terapéutico, Instituto de Psicoterapia Avanzada, y secretario actual de IAN-IA, que es la asociación de profesionales que agrupa a los que nos interesamos en la teoría del apego. Aprovecho ya para decir que a la derecha se nos ha colado un colega querido al que hemos invitado, es Javier Sempere, viene de Alicante y en este momento es la autoridad de la teoría del apego en la provincia de Alicante, que se está convirtiendo en un foco de difusión y de terapia de la teoría del apego, pero él hablará después. Le paso la palabra al amigo Diego. Bueno, Manuel, muchas gracias. Voy a hablar poquito rato para que dé tiempo a que realmente Mario nos pueda contar un poco sus reflexiones y podemos hacer un debate con el público, que siempre nos ha parecido, en nuestra manera de trabajar y que nos conocemos, lo más interesante, ¿no? Porque básicamente a mí lo que me interesaba un poco mostrar aquí es, primero, el por qué estoy aquí en esta mesa. Y estoy en esta mesa fundamentalmente, pues como decía Manuel, por motivos personales. En realidad, hace casi 10 años conocí a Mario en un congreso, había leído sus libros, me había interesado porque resonaba mucho con lo que yo estaba trabajando, la manera de pensar abierta, flexible, integradora de conocimientos, porque yo creo que es así desde la clínica, pero también con un rigor efectivamente de lo que hay del saber, no solo científico, filosófico, de los pensadores que están alrededor de la salud humana.
Y hubo una afinidad donde yo lo vivía como un maestro, es lo que pasa con estas cosas, también al ser más joven, ¿no? Y a partir del contacto con Mario siempre es un contacto fácil, porque te incluye, porque enseguida comparte las cosas. Y eso engancha un poco también con el compartir de la Casa de América, donde yo creo que estamos aquí en parte también porque es un lugar de encuentro, es un lugar del saber compartido, que es de lo que trata el libro de Mario, ahora vamos a ver, pero por una red, al final también de amistades, de casualidades, y es como un poco yo creo que se va construyendo la vida de verdad, la que vale, la que luego nos hace sentirnos bien, la que nos hace tener recuerdos, y eso hace que al final la manera de construir las teorías y luego ponernos en práctica pueda ser mucho más sencilla y al final también más efectiva, ¿no? Entonces, a partir de ahí, Mario y yo y el resto de los colegas nos hemos ido conociendo y al final estamos compartiendo esa parte científica, pero también una parte experiencial y de amistad, que hace que, pues en parte por eso estemos aquí en esta mesa, ¿no? Y lo quiero agradecer porque en el fondo es un motivo de poderlo disfrutar y de satisfacción. ¿De qué va el libro? Básicamente yo resumiría en 2 palabras el libro. El libro va sobre el saber compartido. Creo que es lo central del libro y si no, bueno, Mario yo es una lectura crítica que le hago al libro. Y el saber compartido, ¿qué es? Pues es muchas cosas a la vez. Y yo creo que, para no extenderme, como decía Manuel, pues en parte es un lugar de encuentro desde donde Mario va tejiendo un conocimiento que nos sirve para entender al ser humano en su totalidad, tanto desde el punto de vista cultural, social, en la manera en que nos relacionamos, cómo crecemos, cómo vamos formando nuestro psiquismo, para trabajar en la terapia y para trabajar con los colegas y para compartir. Lo que viene a decir Mario, la teoría del apego, pero de una manera muy amplia, con otros conocimientos que ahora os voy un poco a señalar, es que sin el otro no hay conocimiento, y si no hay conocimiento no hay ser humano en realidad, y que continuamente estamos en un interjuego permanente con los demás, con las relaciones, con los afectos, con los pensamientos, ¿no? Pero como dice Mario y dice la teoría del apego, y ya cada vez más otros saberes van confluyendo en ese saber, realmente construimos lo que somos como realidad humana, tanto la patológica como la supuestamente sana, normal o autónoma, en ese pensamiento, en ese diálogo permanente reflexivo, que también es de lo que va el libro, compartido entre todos. Y lo que se atreve a decir Mario, que ya empezó Bowlby a decirlo, en contra de algunas tendencias del psicoanálisis, que es donde yo creo que se puede centrar ese debate, porque hay muchos tipos de psicoanálisis hoy en día, que es una teoría que se fue desarrollando a lo largo de mucho tiempo sobre una base experiencial, por supuesto bibliográfica, de un conocimiento, pero luego de gente que está con los pacientes. Casi nadie ha escrito del psicoanálisis si no ha visto pacientes, y cuando escribe se le nota, se le ve el plumero, en realidad. Entonces Mario no es de esos, como mucha gente, ¿no?, con las que realmente podemos aprender. Y a mí eso me parece importante, porque eso implica que por eso también pueden aprender de este saber compartido mucha gente que no es psiquiatra, que no es psicoanalista, ni siquiera que es paciente, que es familia, que es amigo, que es compañero. Realmente yo creo que en el fondo ese saber compartido parece sencillo, como decía Bowlby. Mario siempre me dijo, ¿no? Bowlby siempre estaba muy empeñado en que las cosas complejas se podían hablar en su complejidad, pero se tenían que enseñar de manera sencilla. Enseñarlas de manera sencilla no significaba que fueran simples. Lo sencillo y lo simple no es lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que también Mario en el libro, en ese saber compartido, ha sabido ir ensamblando desde su experiencia personal, desde su experiencia clínica y desde sus conocimientos, esa manera de entender que hoy en día trasciende efectivamente a una sola teoría, la teoría del apego, al psicoanálisis, porque todo está relacionado, unos conocimientos están relacionados con otros. Y de hecho, si vamos leyendo el libro, vemos que hay 3 pilares fundamentales sobre lo que, desde mi punto de vista, se basa el libro, que es sobre la teoría del apego en sí mismo, con sus conocimientos experienciales y también bibliográficos a lo largo del tiempo, porque el apego, a diferencia de otras partes del psicoanálisis, ha incorporado desde siempre un saber también desde el ensayo clínico, desde el conocimiento observacional directo, desde la grabación de familias, etc. No solo es desde el diván o desde la sala de terapia donde con lo que nos cuentan los pacientes reconstruimos, ¿no?, sino que ha habido mucho seguimiento. Y de eso habla un poco el libro, y cómo eso poco a poco, en una sociedad y en un conocimiento que cada vez podemos compartir más, y no es casualidad que el saber compartido hoy en día sea también el saber de Internet, el saber abierto, que todo el mundo puede entender, que hay que hacerse entender por todo el mundo y eso te puede gustar. Como decía Mario y dice en el libro,
hay mucha gente que quiere guardar su conocimiento, como en una secta, como en... Somos una gente que vamos a explicarlo de una manera para que solo lo sepamos unos pocos y utilizar ese conocimiento hacia los demás. Pero este saber compartido es un saber para que todo el mundo pueda entender, cada uno desde su registro, porque la segunda parte de este saber compartido es un diálogo reflexivo, vamos a saber siempre con el otro en esa comunicación, y además es intersubjetivo y relacional. Y está en interacción permanente. Lo que yo sé se refleja en los demás me dan una vuelta y así mi conocimiento va cambiando. Nos guste o no, es algo absolutamente en este momento incuestionable, en parte que es así. ¿Por qué sabemos que es un poco incuestionable, aunque no le gusten algunas de las teorías, tanto del conocimiento humano como sobre todo del psicoanálisis o de la psiquiatría? Porque también vamos teniendo un saber compartido desde las neurociencias y desde todas las investigaciones más básicas de la biología que nos va dando pistas sobre que algo que antes pensábamos que lo construíamos sobre la base de un modelo teórico, empezamos a tener muchas evidencias sobre un modelo más científico que nos sirven a los que no nos queremos salir de esta manera de trabajar intersubjetiva, relacional, donde no hay unos dogmas.